De nuevo con vosotros el programa Preguntas y Respuestas. La primera viene de Jenkel-Lodion 05 y dice: en la cruz Jesús perdonó a un ladrón y también le prometió que estaría con él en el paraíso, lo que quiere decir que Jesús le prometió salvación. ¿Podemos utilizar esta narrativa para apoyar, mediante algún principio, nuestra seguridad de salvación? ¿O fue solo una promesa puntual para el ladrón? Lo que es para un salvo, lo es para todos los salvos. Dios promete al que cree, y el ladrón reconoció que era el Mesías que vendría en su reino, le promete estar con él en la gloria después de su muerte física. No a todos los hombres, sino a los que creen. Por tanto, es una enseñanza extensiva para que todo aquel que cree en Cristo sepa que partida su existencia aquí en la tierra o dejada su existencia física, va a estar para siempre con Jesús. Luis García: cuando Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:5, quien no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿a qué se refiere con agua? Esto habla de la importancia del bautismo como necesario para salvación, es decir, creer en Jesús y bautizarse. Agua que es figura de la palabra que contiene el mensaje de salvación y se da al que cree en aquel que acepta el mensaje que anuncia a ese como Salvador. Nada tiene que ver con el bautismo de agua, que no añade nada a la salvación, ni es imprescindible para ser salvo. Héctor Bravo: el vocablo Tahas, traducido tejón, no está claro incluso para el judaísmo. Una teoría es que podrían ser especies marinas que nunca más han existido después. Bueno, algunas versiones, como la Biblia de las Américas, le llama delfines. Pero es una forma de interpretación de la palabra. Es difícil que en el desierto hubiese animales marinos. Además, animales marinos de tamaño suficiente para poder curtir sus pieles y generar una cubierta para el santuario. Dejémonos de ver milagros, y mucho menos decir eran animales marinos que después desaparecieron, como si los animales utilizados para las cubiertas del santuario se extinguiesen después de haber dado sus pieles para el santuario. No generemos ilusiones que no son bíblicas, no son correctas. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es continuar con la tradición que no afecta a la palabra, y es una de ellas: pieles de tejón. Y veamos el simbolismo. Esa cubierta de pieles de tejón estaba por fuera y era una cubierta aparentemente poco agradable a la vista, de un color marrón. Y eso concuerda con aquel texto que habla de Cristo: le veremos, pero sí atractivo para que le deseemos. Jesús Adrián Milán: entiendo que está compartiendo una serie de predicaciones del Salmo 119. ¿Es correcto? Si esto es correcto, ¿podrá mandar los links para escucharlos desde el principio? Es correcto. Y los links, es decir, los enlaces para los temas, están en el canal. Basta buscarlos y oírlos. Caminando en su verdad, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Juan 14:21, Nueva Versión Internacional. Amor y obediencia van siempre juntos. Arturo Alegría Escudero, la Biblia Reina Valera 2020, se acerca al texto original. Existe una tremenda inquietud, no sé por qué causa.
está siendo fomentada, no sé por qué causa, sobre si el texto de esta versión o de aquella versión se ajusta al original, es decir, a los manuscritos que tenemos. Todas las versiones serias se ajustan en las tradiciones que se hacen con fidelidad a los textos griegos que tenemos. Una de ellas es la Reina Valera 2020, la revisión más reciente de Reina Valera. Juan Culde. En Apocalipsis 2.13 el Señor hace referencia al trono de Satanás y donde mora. ¿Se refiere acaso a la estatua desaparecida del dios pagano Zeus? No. Se está refiriendo a la religión babilónica que desde Babilonia se fue moviendo a otros lugares a lo largo del tiempo cuando fue sustituida por religiones de otros imperios, llegando hasta Roma, y en tiempos del Imperio Romano, y de forma especial se había asentado en Pérgamo, a donde fueron trasladados sus sacerdotes en un momento de la historia antigua. Lucas Romero. ¿Cuál es el propósito que tienen los sacrificios durante el milenio? ¿Habrá sacrificios literales en el milenio? Y si es así, ¿cómo se relaciona el sistema de los sacrificios con lo que dice Hebreos 10:18? Es decir, que no hay más sacrificios. La Biblia dice que sí, que habrá sacrificios. El sentido de ellos no puede ser el de justificación y perdón de pecado, porque eso se produce con el único sacrificio de Jesucristo, pero muy bien pueden ser recordatorios de aquel sacrificio. Del mismo modo que cuando partimos el pan, recordamos al Salvador y su obra redentora, sin que el partimiento del pan signifique un sacrificio expiatorio. Cristian Dontel. ¿Qué revela la Escritura sobre la esencia de Dios? Todo cuanto comprenden los atributos llamados esenciales o incomunicables, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, etcétera, etcétera, es lo que revela la Biblia sobre la esencia divina. Según Marcos 16:16, la salvación se pierde o se rechaza. Bueno, amigo mío, lee el versículo, por favor, y contéstate tú mismo la pregunta que dice el texto. El que rechaza la salvación se pierde. ¿Lo dice? El texto dice el que no creyere. Por tanto, es rechazo y no pérdida de salvación. Vuelvo a recalcar. La salvación no se pierde. José Mendívil. ¿Cómo diferenciar una iglesia verdadera de una secta? Tipo testigos de Jehová, mormones, etcétera, ya que existen iglesias evangélicas aparentemente predicando el verdadero evangelio. No sé qué iglesias evangélicas predican aparentemente el evangelio. Supongo que querrás decir otra cosa, pero ninguna secta, entre las que están testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, etcétera, pueden ser consideradas iglesias evangélicas porque enseñan como verdades fundamentales para ellos lo que no está en la Biblia, ni ha sido fe de la Iglesia desde su fundación, sino que son añadidos por personas que dicen haber tenido revelaciones o cosas parecidas. Una secta puede tener parte de la Biblia, pero siempre tiene añadidos de los hombres que contradicen las verdades bíblicas. José G. Pérez Méndez. ¿Por qué Saúl no conoció a David cuando venció a Goliat? 1 Samuel 17:58. Si en el versículo 40 él mismo lo vistió. ¿Cómo es que no le conoció? Sufrió una especie de amnesia temporal. ¿Qué me puede decir usted? Otra vez estamos metidos con plenas curiosidades. No sabemos cuánto tiempo estuvo David anteriormente con Saúl en el palacio. ¿Y cuánto tiempo David estuvo fuera del palacio? La mente de Saúl estaba ocupada con la batalla
y no reconoció físicamente a un joven que cambie en el tiempo y le puso la armadura y posiblemente padeciese también algún tipo de senectud que le impidió reconocer a David. Saúl no se imaginaría que el joven que tocaba el arpa en su palacio fuese aquel que estaba dispuesto a enfrentarse con con Goliat. José G. Pérez Méndez. ¿Cómo me puede explicar que los ángeles no se dan en casamiento y en otro lugar de la Biblia me dicen que tuvieron relaciones con las mujeres hermosas en el Génesis, o si fue un momento dado todavía, los demonios de entonces pueden tener relaciones sexuales con mujeres hoy en día? Los ángeles no tienen relaciones matrimoniales o sexuales entre ellos en su condición de ángel. Los ángeles se han materializado por concesión divina, como fue el caso de los dos que acompañaban al Señor en el encuentro con Abraham. En esa materialización comieron como los hombres, cosa que no hacen los ángeles. Del mismo modo, los demonios se pudieron materializar y pudieron materializados tener relaciones con las mujeres, cosa que Dios les prohibió. Desde entonces, encerrando a estos en prisiones de oscuridad a la espera del juicio sobre ellos. Hoy en día, los demonios no pueden materializarse. La Biblia a fondo. ¿Recomienda usted a los estudiantes de Cristología o Teología el libro de Olegario González Cardenal, Cristología? Sin duda alguna, es uno de los libros que, como escrito, es de la más alta erudición. Y Olegario González Cardenal es uno de los grandes eruditos especialistas en cristología de hoy. Ahora bien, los escritos suyos son para personas con conocimientos suficientes de cristología para que puedan ser bien entendidos. José Luis Borja Fuentes, ¿podría darme un poco de luz en el asunto de la fe? Le explico. Amo la palabra y la leo todos los días. Paso todo el tiempo que me es posible aprendiendo de la Biblia con comentarios y teología. Yo siento que amo la ley de Dios y en ella es siempre mi meditación, y anhelo andar en santidad para agradar al Señor, sabiendo, claro está, que no por ello puedo ganar la salvación, porque la salvación es de Jehová. Ahora bien, ¿por qué no cumplo con esto que anhelo y siempre, o mejor dicho, casi siempre, siento que he fallado en mi andar en santidad? Pablo te dice cuál es la razón del fracaso entre lo que queremos y lo que hacemos, y es el pecado. La vieja naturaleza en nosotros. Esta lucha existirá hasta que estemos en la presencia del Señor. Como Pablo decía, no lo he alcanzado, pero prosigo al blanco. En la medida en que estemos sujetos al Espíritu Santo, seremos vencedores. Antonio Fernández Heredia. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Proverbios 16:4. ¿Qué quiere decir el versículo? Dios ha hecho a los impíos para destruirlos. ¿Qué explicación tiene el versículo? Dios ha hecho hombres. Unos serán salvos y otros impíos serán condenados. Estos tienen este destino, el de condenación, no porque Dios lo determina o porque Dios los hizo para el castigo, sino porque ellos eligen lo que Dios ha establecido para el malo, y siendo malos, tienen un castigo eterno. Pero Dios no quiere que ninguno perezca. Él no creó a algunos irremediablemente para el infierno. Antonio Fernández Heredia, y les dijo,
Pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que tiene espada, venda la capa y compre una. Lucas 22:36. ¿Qué quería decir con que coja una espada y una capa? ¿A qué se refería? Es una forma alegórica para hacerles notar que iban a venir dificultades intensas y que ya no era el simplemente acompañar a Jesús en el camino y que Él resolviera todas las dificultades. Los creyentes tendrían que enfrentarse a dificultades serias. Ángela Silva: la ignorancia esclaviza al no tener un conocimiento espiritual, como dice Colosenses 1:9. No estoy hablando de un conocimiento doctrinal, sino de un conocimiento espiritual, como he dicho, con una referencia al texto. El conocimiento espiritual descansa en el conocimiento bíblico y en la relación vivencial con Cristo. De nuevo, Ángela Silva, es la última pregunta. ¿Estas dos connotaciones son correctas? La revelación común por medio de la naturaleza de la creación y la revelación complaciente exclusiva de redención. La segunda pregunta no la comprendo. Por favor, escríbela de nuevo y tendré mucho gusto en responder a estas cuestiones. Gracias por vuestra presencia. Os esperamos en el próximo programa. Bendiciones para vuestra vida y para vuestro ministerio.